hay un montón de videos que explican cómo funciona el protocolo HTTP, pero lo que en todos los videos pasa es que se quedan en decir la definición normal, que no es más que algo que no se termina de entender y por cómo lo dicen parecen estar hablando de otros protocolos que no son HTTP, pero para alguien que no sabe nada le puede dar muchas confusiones. Por eso en este video yo les voy a mostrar la explicación técnica más detallada que se puede encontrar en un video de YouTube en unos minutos. Si quieren ver cómo funciona el protocolo HTTP al 100%, obligatoriamente van a tener que ir a la documentación oficial, que son como 200 páginas. Yo lo voy a resumir un montón y capaz deje el link a la documentación en la descripción si quieren ir y verlo. Si vamos a la definición de Google sobre qué es HTTP, vamos a leer esto. El protocolo de transferencia de hipertexto es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información a través de archivos de la World Wide Web. Lo que nos dicen acá es que HTTP es un protocolo que transfiere hipertexto y que funciona en la World Wide Web. La World Wide Web es literalmente el www que conocemos, a lo que también le decimos web. La red informática mundial, o sea, el www, es un sistema interconectado de páginas accesibles a través de Internet. Internet y la web no son lo mismo. La web es una parte de Internet donde solo mandás páginas web, justamente mientras que en Internet se pueden enviar otras cosas con otros protocolos. Como por ejemplo cuando enviamos un email o cuando jugamos un videojuego estamos usando Internet, pero no sí o sí la web. El modelo OSI es un estándar que define por dónde tienen que pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro, sobre una red de comunicaciones. O sea, este modelo se aplica en cualquier red de comunicación y lo que te dice es literalmente cómo se crea una red de comunicación de cualquier tipo. Eso quiere decir que este modelo va más allá del Internet y de la web y de cualquier otro sistema, pero claramente el Internet es la red de comunicaciones más grande del mundo. O sea que este Internet sigue a este modelo. El modelo OSI tiene 7 capas, de la 1 a la 5 podemos encontrar capas inferiores, de transporte y físicas. Y de las 6 a las 7, las capas superiores de aplicación. Las capas superiores de aplicación en el modelo OSI se enfocan en la interacción entre usuarios, o sea nosotros, y las redes. La capa de aplicación ofrece servicios como correo electrónico, navegación web, de cómo se muestran los datos y de cómo se protegen los mismos. O sea, cada capa hace diferentes cosas, pero se divide en dos, los inferiores y los superiores. Los superiores son los de aplicación, o sea, son las capas que interactúan con el usuario, y después las capas inferiores del modelo OSI se ocupan en enviar los datos de manera eficiente. Estas son las capas encargadas de mover la información entre dispositivos de una red. Igualmente, para entender HTTP no es necesario saber las capas del modelo OSI, sino que forma parte del contexto. Lo tengo que incluir en el video, pero no es importante que lo sepan. Si vamos a la última capa del modelo OSI, la capa número 7, en lo más alto de la tabla, podemos encontrar el protocolo HTTP y muchos otros parecidos. Estos protocolos de acá son los que hacen funcionar el sistema y aplicaciones como la web o el email. En la web, la información se mueve de un cliente a un servidor. O sea que cuando el cliente solicita algo, usa el protocolo HTTP para enviar la petición, o sea, enviar el mensaje al servidor. Y el servidor hace una respuesta usando el protocolo HTTP con información para el cliente. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. ¿Qué es HTTP realmente? Freno el video acá un segundo. Si te gusta lo que estás viendo, no olvides de suscribirte y darle like al video. Ahora sí, los dejo con lo que falta. Ya dijimos que la web, que es Internet, que no son lo mismo, que es el modelo OSI. Vimos por arriba las capas. Ahora, ¿qué es HTTP? Con esta definición van a saber mucho más que muchos programadores que programan en la web sobre HTTP. HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, como dije antes, o sea, protocolo de transferencia de hipertexto. Un protocolo, o sea, un conjunto de normas que se tienen que seguir obligatoriamente para hacer algo específico. Hay protocolos en otros ámbitos de la vida, hay protocolos de cómo vestirse, hay protocolos para abandonar un edificio en caso de emergencias, un montón de protocolos. Este protocolo es el protocolo que hace mover la web. De transferencia, porque se transfiere información de un punto A a un punto B, del cliente al servidor o del servidor al cliente, y de hipertexto, porque se envían archivos de hipertexto. Un archivo de hipertexto es un texto que contiene enlaces a otros textos. O sea, una página web por dentro es un texto y esa página web tiene enlaces a otras páginas. Sí, una página web es un texto por dentro y esa página web tiene enlaces a otras páginas web. O sea que esa página web por dentro en el código es un hipertexto. Como dije recién, se mandan archivos de hipertexto, o sea páginas web,
pero esto es mentira. Sí, es mentira. En HTTP se mandan documentos de texto plano. O sea, un documento que no necesariamente tiene que ser un hipertexto. Literalmente, un texto plano es lo que tenés en tu computadora cuando creas un documento de texto. O sea, cuando pones clic derecho, crear documento de texto, estás haciendo un documento de texto plano. La diferencia es que en HTTP cada línea de ese texto plano tiene un significado que el que va a recibir esa información lo sabe interpretar porque está siguiendo ese protocolo. Y es más, podemos usar HTTP y no estar enviando hipertexto. Más adelante vamos a ver ejemplos. Este documento de texto que se usa en HTTP tiene dos partes, el header y el body. En el header, o sea la cabecera, se encuentran los metadatos, o sea información que acompaña a la información principal. En el header, o sea estos metadatos, esta información que acompaña a la información principal, podemos encontrar la URL. La URL es esto de acá que ven en el navegador, o por ejemplo la versión de HTTP que estamos usando. HTTP tiene varias versiones y para que todo funcione correctamente se tiene que decir qué versión se va a usar. En el body podemos encontrar la información principal que se está enviando, puede ser un hipertexto o otra información en otros datos. Por ejemplo, una imagen o un video. Hay diferentes tipos de peticiones. El tipo de petición se encuentra en el header de la petición, exactamente acá. Está el método get que se usa para recibir información, por ejemplo un documento de hipertexto, el post por ejemplo, cuando creamos un usuario en una red social como Facebook, vos creás un usuario, bueno, estás enviando un método post con tu información de usuario y después el servidor va a crear ese usuario. Delete para eliminar información, así como cuando cerrás tu cuenta de Facebook, bueno, estás usando el método delete. Y así hay un montón más como put, head, options, connect o trace. En el header se meten otras configuraciones como content type, content language, authorization, set cookie, entre muchas otras. Igualmente mencionar todas es muy difícil porque son parámetros opcionales, o sea que es todo muy subjetivo y hasta los mismos programadores no saben todas. Creé un servidor usando unas herramientas que funcionaba en mi computadora, entonces yo cuando entraba a Chrome y buscaba ese servidor por el puerto 3000, entonces yo le enviaba al servidor una petición HTTP con el método get para que me dé información usando esta versión y con todo este tipo de contenidos en el header. Entonces el servidor me terminaba dando esto de acá. Como pueden ver, el servidor me manda una respuesta con la misma versión que yo usé, con un montón de cosas en el header, y después de un enter, o sea de un espacio, vemos el body, que sería la parte de abajo, donde dice hola. Eso es lo que me está mandando. En los sitios web reales, como por ejemplo youtube.com, lo que termina pasando es que como vos llamás al servidor, el servidor lo que te da es una página web HTML, o sea un hipertexto. En mi caso, en vez de que me dé un hipertexto, le dije no, dame una palabra que sea hola. Pero como pueden ver acá, estos dos textos son literalmente lo que se está mandando del cliente al servidor y del servidor al cliente. Otra cosa muy importante son los códigos de respuesta, o sea códigos que se mandan del servidor al cliente después del momento de mandar el mensaje. Y sirven para dar información sobre qué es lo que pasó en el servidor. Por ejemplo, el 404 es para cuando no se encuentra un recurso, muy conocido, seguramente alguna vez lo vieron. Y después está el 200, que es para cuando todo salió bien. Como pueden ver, son diferentes números, pero que al usar el mismo protocolo, o sea el protocolo HTTP, las dos partes, o sea el cliente y el servidor, saben qué significa y se pueden comunicar de esa forma. Estos códigos de respuesta se dividen en 4. Los que empiezan con 100 son respuestas informativas, indican que la petición fue recibida y se está procesando. Los del 200 significan que todo salió bien. Los del 300 son para redirecciones, o sea para que el servidor mande al cliente a otra página de la web, por el motivo que sea. Los 400 para errores del usuario, por ejemplo si el cliente envía mal una solicitud o pide cosas que no existe, el servidor se lo informa. Y por último los del 500, que son para cuando el servidor tuvo un error. Puede pasar cuando hay algún bug en el servidor o el servidor está caído. Para que entiendan realmente cómo funciona la informática, y a lo que me refiero con enviar información, no es que una computadora envía un archivo a un servidor, sino que está enviando literalmente unos y ceros. Cuando dicen unos y ceros, son realmente unos y ceros. Miren esto, este es el archivo en texto plano que enviamos del cliente al servidor en el ejemplo anterior. Bueno, realmente lo que se está enviando en unos y ceros es esto de acá.
no se entiende nada. Bueno, piensen que cada 1 es energía y cada 0 es apagado. Por los cables en el mundo, literalmente cables que van pasando entre los mares, conectando continentes, están pasando esa cantidad de corriente o no corriente, a la velocidad de la luz ordenada de la forma que ven acá en la pantalla. Para cerrar, quería decir que HTTP tiene 5 versiones públicas, la 0.9, la 1.0, la 1.1, que es la más usada, después la 2.0 y por último la 3.0. HTTP surgió en 1991, cuando Tim Berners-Lee y su equipo en la CERN empezaron a desarrollar la World Wide Web, o sea la web que conocemos hoy en día. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta esta parte es porque realmente te gustó lo que viste. Por favor suscríbete, me sirve un montón, no te das una idea. Y dale like al video para que llegue a más personas. Comenta lo que pensás, nos vemos en unos días. Chao.